Muy buenas noches a todos los oyentes. Muy agradecido con el doctor Galat y todo el equipo de Teleamiga por esta oportunidad de estar hoy aquí con ustedes. Muy agradecido también con toda esta oportunidad de compartir con la audiencia este estudio bíblico profético titulado La generación de la higuera. Este estudio lo hemos partido en 3 secciones, en 3 bloques. La primera se titula Premisas, la segunda sección se titula Brotes y la tercera ya pasamos directamente a las conclusiones. Comienzo con un pequeño recuento o contexto histórico para que nos podamos situar en los tiempos del Reino Unido de Israel, que tuvo 4 reyes: Saúl, Isboset, David y Salomón. Luego de Salomón, el reino se dividió en 2 partes: los reinos del sur, el reino de Judá, que tuvo también 20 reyes después, y el reino del norte, el reino de Israel, que también tuvo 20 reyes. Históricamente hay 2 sucesos que son muy relevantes en cuanto a este estudio. Las tribus del norte fueron deportadas a Siria y nunca regresaron. La mayor parte de estas personas se dispersaron por todo el mundo, pero principalmente en Europa. De ahí vinieron también a América con la colonización y nosotros somos descendientes de las 10 tribus del norte. En cambio, las 2 tribus del sur, Judá y Benjamín, fueron deportadas a Babilonia. Esa deportación ocurrió en el año 586, después de la destrucción de Jerusalén y del Templo de Salomón. Estuvieron 70 años en Babilonia y después sí regresaron a su tierra. Este va a ser como el contexto básico histórico que nos va a permitir enmarcar este estudio. Y pasamos a brevemente comentar de dónde salió la inquietud de estudiar las profecías y la manera tan precisa con la que Dios gobierna el mundo y escribe la historia. En el Génesis capítulo 15 vemos una profecía que le da Dios a Abraham. Le dice que su pueblo iba a ser esclavo en un país extranjero por 400 años. Eso ocurre el mismo día que Dios le dice a Abraham: sal y cuenta las estrellas si puedes, pues tu descendencia será más numerosa que las estrellas que ves en el cielo. Ese día le da la profecía de la esclavitud de 400 años. Ellos estuvieron 30 años de bonanza en la época del patriarca José y después 400 años en esclavitud con todos los faraones que sometieron al pueblo. Vemos en el Éxodo capítulo 12 cómo fue el cumplimiento de esta profecía y dice aproximadamente así: el mismo día que se cumplieron los 430 años, ese día salió Moisés hacia la tierra prometida. Qué interesante, fue exactamente ese mismo día. Se cumplían 144,000 días, exactamente el día que él salió con el pueblo hacia el desierto. Seguramente Moisés no sabía que estaba cumpliendo una profecía con esa absoluta precisión, pero a nosotros nos dice que Dios sí escribe la historia con precisión absoluta, pues como dice el libro de la sabiduría, capítulo 11, todo Dios lo dispone con medida, número y peso, y de esto de una manera absolutamente precisa. Muchos otros ejemplos, comentaré un par de ellos brevemente. Los 70 años de cautiverio en Babilonia son exactamente 25,200 días y se cumplen el día que Zorobabel parte de vuelta hacia Jerusalén con una parte del pueblo. Se cumplen exactamente 25,200 días el día que él parte, de manera que Zorobabel posiblemente tampoco sabía que se cumplió con esa precisión la profecía bíblica. Y una tercera bien relevante que vamos a ver durante el estudio, asociada a la profecía de las 70 semanas de Daniel. Desde el decreto Artajerjes, el 14 de marzo del 445 a.C., hasta el 6 de abril del año 32, se cumplen las primeras 69 semanas de la profecía de Daniel. Son exactamente 173,880 días. Se cumplen el día que Jesús entra sobre un asno a Jerusalén, lo que yo llamo el primer domingo de Ramos, y es proclamado príncipe Mesías. Fíjense qué interesante, las profecías se cumplen con ese nivel de precisión. Nos da temor de Dios, así vemos cómo gobierna la historia. Y ahora yo me pregunto, ¿podemos basarnos en esa precisión bíblica profética para estudiar los brotes de la higuera, en qué fechas se sucedieron,
y esto usarlo como base para determinar cuándo viene Jesús con un rango de fechas. Justamente eso es lo que vamos a demostrar durante este estudio bíblico profético. Comencemos primeramente en ver qué fue lo que nos dijo Jesús sobre su segunda venida. Si analizamos con detenimiento la Biblia, vamos a ver que Él utiliza 3 palabras clave. Él repite que el día y la hora no lo sabe nadie. Él también utiliza la palabra momento. El momento exacto de su venida no lo conocen ni siquiera los ángeles del cielo. Y eso tiene sentido, porque si se pudiera demostrar la fecha exacta de la segunda venida de Jesús, la gente podría caer en la tentación de postergar su conversión hasta el último momento. Dios no quiere que sepamos la fecha exacta de su segunda venida. Lo que quiere es que permanezcamos en vela y no posterguemos nuestra conversión. Entonces, es un hecho que el día y la hora no lo sabe nadie y no debemos ni siquiera intentar determinarlo. Pero eso no significa que no podamos saber nada sobre la segunda venida de Jesús. Hay un paradigma cristiano muy común que vamos a demostrar que está errado. Dice así: como Jesús afirmó que nadie sabe el día y la hora, no podemos saber ni el mes, ni el año, ni la década. O bien, como Jesús afirmó que no se sabe el momento exacto, no podemos saber el tiempo o momento histórico de su venida. Pues bien, esa conclusión es errada, de manera que el paradigma no es cierto. Simplemente vamos a demostrar que sí se puede determinar el año de la venida de Jesús con un rango de fechas bastante preciso. E incluso les pido notar lo siguiente: los discípulos le preguntan a Jesús sobre el tiempo de su segunda venida y Él da una respuesta. Si Él no hubiera querido que supiéramos nada de su segunda venida, Él los hubiera podido regañar o al menos exhortar a no hacer esa pregunta. Pero vamos a ver que Jesús sí responde a sus discípulos cuando le preguntan sobre su segunda venida. Pasemos entonces a revisar con detenimiento esta parábola de la higuera. Comienza con una pregunta de los discípulos, una pregunta doble. Ellos le preguntan: ¿cuándo sucederá esto y cuál será la señal de tu venida? 2 preguntas en una. Veamos la respuesta de Jesús. Él responde con la parábola más corta en el Evangelio. Tiene 22 o 23 palabras según la Biblia que utilicemos. Y dice simplemente así: de la higuera aprended esta semejanza. Cuando ya sus ramas se ponen tiernas y sus hojas brotas, conocéis que está cerca el verano. Ahí termina la parábola. Y después añade: así también vosotros, cuando veáis todo esto, sabed que está cerca, a las puertas. En verdad os digo, no pasará la generación esta hasta que todo esto suceda. De modo que Él sí da una respuesta a sus discípulos, pero la da en clave. Esa parábola, esa profecía, está en 3 evangelios: Mateo, Marcos y Lucas. ¿Qué fue lo profetizado? Que los brotes de la higuera anteceden a la segunda venida de Jesucristo y anuncian su proximidad. Para comprender esta respuesta que está dada en clave, tenemos que responder 4 cosas. Primero, ¿a qué se refiere Jesús con la higuera? ¿Cuáles son los brotes referidos? ¿A qué generación se refiere Jesús? ¿Y cuánto dura una generación desde el punto de vista bíblico? Si damos respuesta formal y bíblica a estas 4 preguntas, podemos determinar el tiempo o momento histórico de la segunda venida de Jesucristo o parusía. Vamos a sustentar este estudio bíblico profético en 8 premisas. Las primeras 6 yo las llamo estructurales. Si una sola de ellas se cae, la conclusión quedaría errada, quedaría desmentida. Además de las 6 premisas estructurales, voy a añadir 2 que llamo premisas adicionales o de apoyo. La primera premisa estructural es: en la Biblia, la higuera representa a Israel. Decíamos antes que el reino de Israel en un momento estuvo unido con los primeros 4 reyes, Reino Unido de Israel, y vamos a demostrar que es referido en la Biblia como la higuera. Después el reino se dividió en 2, el reino de Israel en el norte con 10 tribus y el reino de Judá en el sur con 2 tribus. Después de la división, el reino del norte de Israel sigue siendo referido como la higuera, pero el reino del sur de Judá es referido como la vid, es decir, la parra. Un primer ejemplo lo podemos ver en Primera de Reyes 5:5, que dice: Judá e Israel vivieron en seguridad, cada uno bajo su parra y bajo su higuera. Aquí hay una referencia clara después de la división
en el reino del sur y el reino del norte. Otro ejemplo muy bueno lo vemos en Jeremías 24, donde Dios le da a Jeremías una visión de dos canastos, 2 cestos de higos, unos buenos y unos dice que eran tan malos que no se podían comer de puros malos. A los higos buenos se les profetiza toda suerte de promesas, bendiciones y protecciones que vamos a ver que estaban dadas ya en el libro de Levítico 25 y 26. Y sobre los higos malos, pues igual se le anuncia toda suerte de calamidades, desgracias y desastres. Notemos cómo en el Nuevo Testamento Jesús divide a su pueblo en el trigo y la cizaña, o las ovejas y las cabras. En esta época Él lo hacía el símil con la higuera y divide al pueblo en los higos buenos y los higos malos. Hay otros sucesos que nos permiten demostrar esta premisa que es fundamental. Jeremías 8 había predicho que en alguna oportunidad, en algún momento de la historia, Dios no iba a encontrar frutos ni en su higuera, Israel, ni en su vid, es decir, Judá. Eso está en Jeremías 8. Eso se cumple en el tiempo de Jesús y lo podemos ver en Mateo 21, cuando Jesús siente hambre y se acerca a una higuera, al no encontrar fruto en ella, la maldice. No se refería al hambre del estómago. Jesús lo que tenía era hambre de frutos de santidad en su pueblo. Y al no encontrarla, da esta sentencia tan fuerte contra la higuera que yo resumo en estas palabras. Ese pueblo, del cual en el pasado salieron rectos sacerdotes, jueces, reyes, patriarcas y profetas, no volvió a dar estos frutos de santidad desde los tiempos de la primera venida de Jesús, es decir, la maldición de la higuera. Notemos nuevamente la insistencia de la higuera. Hay muchos árboles frutales, pero cuando Dios habla de su pueblo, usa siempre la higuera o bien la higuera y la vid. Hay otro suceso bíblico también bastante conocido de Lucas 13, donde un viñador ve que no termina de dar fruto su higuera y se manda a cortar, y él todavía dice, dale un tiempo más, la abonaré, la regaré, a ver si da frutos. Y nuevamente se refiere a la higuera. Por último, para terminar esta primera premisa, veamos que está predicho en el libro de Joel que la higuera y la vid van a volver a dar frutos. Es bien avanzado el tiempo de la gran tribulación, donde después de que el pueblo se arrepiente ante Dios, se humilla ante Dios y pide ayuda, pide rescate, Dios viene al rescate, y para ese tiempo futuro todavía está predicho que tanto la higuera como la vid van a volver a dar su riqueza. Pasemos ahora a la segunda premisa estructural. Se trata de el contrato con la higuera y la septuplicación del castigo. Yo llamo el contrato con la higuera o el contrato de Dios con su pueblo, el que da Dios el pueblo a través de Moisés antes de entrar en la tierra prometida. Y le dice así, le dice Dios a Moisés, habla a los israelitas y diles, antes de entrar en la tierra que les voy a dar, y ahí enuncia lo que yo llamo su contrato. Está en Levítico 25 y 26. Como un contrato normal tiene cláusulas positivas y negativas. Las cláusulas positivas son que si el pueblo vive de cara a Dios, cumple los mandamientos, toda suerte de bendiciones, protecciones, bonanza, prosperidad. Pero si el pueblo le da la espalda a Dios, se vuelve idólatra e incumple los mandamientos, entonces vienen todas las calamidades que están descritas en el contrato. Pero la premisa estructural es la siguiente, la vemos en Levítico 25, 18. Si aún con esto no me obedecéis, volveré a castigaros 7 veces más por vuestros pecados. Esa es la premisa estructural, que si después de un castigo el pueblo no se enmienda, el castigo se septuplica. Pasemos ahora a otra premisa estructural, y dice así, un tiempo en la Biblia es un año profético de 360 días y además dividido en 12 meses de 30 días. Ningún calendario humano ha tenido estas características, ni el hebreo, ni el juliano, ni el gregoriano. Sin embargo, hay un calendario que yo llamo bíblico, profético, que tiene estas características, y es muy importante entenderlo porque las profecías del fin se basan en este periodo de tiempo de 360 días. Lo vemos, por ejemplo, en Daniel 7:25, está hablando del falso profeta, dice que proferirá palabras contra el Altísimo, intentará cambiar la ley, ya está ocurriendo, y dice que los santos serán entregados en sus manos un tiempo, 2 tiempos y medio tiempo, es decir, 3.5 tiempos. ¿Qué significa eso?
es importante saberlo para poder llegar a este estudio, a estas conclusiones? La respuesta la vemos en el Apocalipsis capítulo 12, que hace la referencia de 1200 días de la iglesia remanente fiel que tiene que ir al desierto y ser alimentada 1260 días, y lo contrasta con 3.5 tiempos. Haciendo el cociente, vemos que claramente se llega 1260 entre 3.5, está hablando de años de 360 días. Además dijimos que está compuesto por meses de 30 días todos ellos. Eso lo podemos ver en Apocalipsis 11, donde se compara 42 meses con 1260 días. Si hacemos el cociente, vamos a ver nuevamente que 1260 entre 42 da 30. Fíjense que esta manera de medir el tiempo, que no es de ningún calendario humano, por decirlo así, era la manera como se medía tiempo al principio, en los orígenes. Y eso lo podemos ver, por ejemplo, en el Génesis. Viendo el diluvio universal, el día y mes en que terminó y finalizó, podemos determinar que en esa época era así justamente como se medía el tiempo. El diluvio, dice Génesis 7, que comenzó el día 17 del mes segundo y terminó el mismo día 17, pero del mes séptimo. Es decir, 5 meses más adelante, pero también dice que corresponde exactamente a 150 días. Al hacer el cociente vemos 150 entre 5 meses nos da meses de 30 días. De modo que tenemos una manera diferente de medir el tiempo y es fundamental entenderla para poder demostrar la tesis que presentamos en este programa. También podemos comprobar que el año profético es de 360 días con la profecía de las 70 semanas de Daniel. Esta importante profecía, que es básica en este estudio, la voy a explicar con más detenimiento un poco más adelante. Aquí solamente quiero referir algo crucial. Ella refiere un suceso histórico, que es el decreto de Artajerjes, que ocurre el 14 de mayo del 445 a.C. y se cumple el 6 de abril del año 32 después de Cristo, el día que Jesús entra a Jerusalén sobre un asno, primer domingo de Ramos. Son 173.880 días exactos. Ese día se cumple lo que había dicho Zacarías. Zacarías predijo que él iba a entrar humilde, el rey iba a entrar humilde sobre un asno a Jerusalén. Y lo vemos el cumplimiento en Mateo 21. Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Pues sacando la cuenta vemos que 173.880 días entre 483 años, que son las primeras 69 semanas de Daniel, nos da 360. Por donde hagamos el cálculo, podemos afirmar y concluir que el año profético es de 360 días. Por último, vemos además que el cumplimiento profético se da de esta manera. La profecía de Daniel decía hasta un príncipe Mesías, príncipe el hijo de David, Mesías el que viene en nombre del Señor. Veamos ahora otra premisa estructural, es una semana de años. Está definido en Levítico 25:8, donde vemos que justamente una semana de años son 7 años, es decir, 7 tiempos. Por eso vemos que si una semana de años son 7 años proféticos y si cada año profético es de 360 días, simplemente multiplicamos 7 por 360, nos da 2.520 días, que vamos a ver más adelante pueden ser literales o simbólicos. Esto es interesante verlo en el libro de Daniel. La sentencia de Nabucodonosor fue justamente de 7 tiempos, es decir, 2.520 días. Esta sentencia se le dio a él por su soberbia. Él tuvo un sueño que se lo interpretó Daniel y le demostró que su soberbia iba a ser pagada en 7 tiempos para que todo ser viviente sepa que solo el Altísimo domina sobre el reino de los hombres. Dice así, cuando se cumplió ese tiempo, él se incorpora, hace un acto de fe, reconoce a Dios de Isaac, Jacob, como el único Dios vivo y verdadero, y Dios le devuelve el trono, el poder y la gloria. Lo comparamos con otro hecho histórico, el último rey de Babilonia, Baltasar. En este caso no es dado en días la sentencia, sino en óbolos, una medida que es de monetaria y también de peso. En esta sentencia a él se le indica que por su soberbia y por haber retado a Dios iba a morir en este caso y a perder el reino. Hasta ese día llegó Babilonia. Pero lo interesante es que podemos ver es que el número 2520 se repite. Yo lo llamo el castigo perfecto de Dios, dado en días a Nabucodonosor y en óbolos
a Baltasar. Este número es muy importante tenerlo presente porque está también asociado con nosotros. La gran tribulación dura exactamente 2520 días. Y ya para terminar esta primera parte, veamos que una generación, según la Biblia, es 70 a 80 años. Eso lo podemos ver en el Salmo 90. Y es importante para poder entender la profecía de la generación de la higuera. Y por último tenemos lo que se llama un día simbólico. Es cuando Dios da una sentencia de día por año. Por cada día de sentencia tendrás que pagar un año de cumplimiento. Y se da sobre todo cuando la sentencia no es para una persona en particular, sino para todo un pueblo. Buenas noches. Seguimos entonces con este estudio bíblico profético y pasamos a la segunda parte, titulada Brotes. Estamos analizando la parábola de la generación de la higuera de Jesús, que dice así: cuando sus ramas están tiernas y brotan las hojas. Vemos entonces que para que las hojas broten, tienen que primero ponerse tiernas las ramas. ¿Qué significa esto y cuándo ocurrió? Pues las ramas se ponen tiernas gracias a la declaración de Balfour, que ocurre cerca del final de la Primera Guerra Mundial. Recordemos que en esa época Palestina formaba parte del Imperio Otomano, el cual cayó justamente como resultado de la Primera Guerra Mundial. Y un año antes de terminar ocurrió algo fundamental, la declaración de Balfour, con la cual el gobierno británico manifiesta su apoyo al pueblo judío de establecer lo que llaman un hogar nacional en Palestina. Eso justamente es el hecho de que las ramas se hayan puesto tiernas, y la declaración ocurrió exactamente el 2 de noviembre de 1917. Gracias a eso las hojas pudieron brotar. El primer brote ocurrió el 14 de mayo de 1948, día en que se cumplió la profecía de Isaías 66:8, que dice: «Es dado a luz un país en un solo día», sorprendente. Ese día se cumplen exactamente 907.200 días desde el fin del cautiverio babilónico. El segundo brote de la higuera es la recuperación de Jerusalén, lo cual ocurre el 10 de junio de 1967. Eso estaba profetizado en el libro de Daniel, a partir de otro suceso histórico conocido como la batalla de Isos. Pasamos a la tercera parte de este estudio, que llamamos ya conclusión. Me apoyo en una lámina que tiene el resumen. La historia de la humanidad completa en 7 milenios. Los primeros 6 están cada uno en un color diferente. Desembocan en el siglo XXI, que es el momento en el cual estamos nosotros ahora. Después viene Jesús en su segunda venida e instaura su glorioso reino por 1000 años en la tierra, lo cual está en color azul claro. Ubiquemos un momento en la época de Moisés. Ahí es que se da lo que yo llamo el contrato, las premisas con las cuales su pueblo iba a ser bendecido o sufrir calamidad por sus pecados. Lamentablemente esto último fue lo que ocurrió. El pueblo le dio las espaldas a Dios e incumplió los mandamientos. Llega la época del castigo, pero Dios no quiere castigar a su pueblo, quiere que se enmiende y le manda a los profetas. Mandó a Isaías, Jeremías y Ezequiel. Este último, Ezequiel, fue el que determinó el plazo de 430 años de castigo. Y Jeremías incluso puntualizó que los primeros 70 serían en Babilonia. Después de esos primeros 70 años quedaban 360, pero por permanecer aferrados a la maldad y al pecado, se multiplican por 7 y se convierten en 2520 años, que van desde que termina el cautiverio babilónico exactamente hasta 1948, inclusive a la fecha exacta del 14 de marzo. Otro tanto ocurre con la profecía que lleva al segundo brote de la higuera, a 1967. Ahora, ¿cuál es la parte importante? La generación de la higuera es el título de esta presentación. Es justamente la que inicia en 1948, que es la fecha del primer brote, y termina en la década que va de 2018 a 2028. De modo que podemos demostrar bíblicamente que es en la próxima década, 2018 a 2028, que va a ocurrir tanto la gran tribulación como la parucía o segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora pasemos brevemente a expandir un poco lo que aparece en color rojo, que es justamente el siglo XXI, el momento en el cual estamos nosotros. El periodo actual yo lo llamo pretribulación. Estamos en la fase final de ese periodo de pretribulación. Lo que viene a continuación es la semana
70 de Daniel, también llamada el septenio del anticristo, y consta de exactamente 2520 días, es decir, 7 tiempos. Está a su vez dividido en 2 partes que yo llamo pacto y hostilidad, porque si vemos en las Sagradas Escrituras, el anticristo hace una firme alianza con muchos, podría tratarse de poner fin a la guerra y quedar él como el gran pacificador que devolvió la paz a la humanidad, pero dice, y en la mitad de la semana hace cesar el sacrificio de la oblación. O sea, él hace un pacto al inicio de la semana 70 de Daniel y en la mitad de la semana rompe el pacto y viene el segundo periodo, la segunda mitad de la gran tribulación, donde se da la mayor persecución a la iglesia. Ahora, en este momento, en esta lámina, no estoy hablando de fechas. Pasemos entonces a la lámina de conclusión y veamos un poco más detalle las fechas y tiempos de lo que nos resta vivir, de lo que viene en los próximos años. La conclusión de este estudio bíblico profético es la siguiente: los brotes de la higuera anteceden a la segunda venida de Jesucristo y anuncian su proximidad dentro de un plazo de 70 a 80 años. La generación de la higuera, que son los nacidos en el 48, vivirán la gran tribulación y la parusía. Veamos ahora las 4 opciones que nos quedan con respecto a esto. La gran tribulación dura 7 años proféticos. La opción 1 es que vayan de 2019 a 2025. La opción 2 de 2020 a 2026. La opción 3 de 2021 a 2027 y la opción 4 de 2022 al 2028. Tenemos por lo tanto 4 años posibles de la venida de Jesús: 2025, 2026, 2027 y 2028. Eso con respecto al año. ¿Qué podemos saber del mes y de la semana? Para eso me baso en Mateo 5, donde dice Jesús que Él no vino a abolir la ley, sino a darle plenitud. De hecho, Jesucristo es y representa en Él la plenitud de la ley y de la liturgia. En Hebreos 10.1 vemos que la ley no contenía sino la sombra de los bienes futuros y no la realidad de las cosas. Cuando los líderes de la iglesia sacrificaban un cordero sin mancha, como estaba establecido en la ley, realmente ese cordero no era sino la sombra del verdadero bien futuro, que es Jesucristo mismo. Cuando Dios Padre le mandó a Moisés a sacrificar ese cordero a las 3 de la tarde, es porque sabía que su Hijo Jesucristo iba a morir en el Gólgota a las 3 de la tarde. Con eso se demuestra que en Cristo todo se da cumplimiento y se lleva a su plenitud. Pasemos brevemente entonces a ver las fiestas mosaicas, que son 6. Las 3 primeras son las fiestas de primavera, Pascua, Ácimos y Pentecostés. Le da cumplimiento a Jesucristo en sí mismo, en su primera venida, pues Él es la verdadera Pascua. Y Él es el quien manda a el Espíritu Santo sobre María Santísima y los apóstoles en Pentecostés. La pregunta entonces es la siguiente: si Jesús da cumplimiento y lleva a su plenitud las 3 primeras fiestas mosaicas, que son las de primavera, no podríamos pensar que Él va en su segunda venida a dar cumplimiento y llevar a su plenitud las fiestas mosaicas de otoño. Fíjense qué interesante, se llaman trompetas, expiación y tabernáculos. ¿No podría esto representar el Apocalipsis, que comienza con las trompetas? La expiación es justamente la gran tribulación y el Apocalipsis termina en capítulo 21 y 22. En el 21 dice: Dios hará la morada con su pueblo y el Dios con ellos será su Dios. Eso es justamente tabernáculos, que ocurre en octubre, en la semana que va del 15 al 22 de Tisri. Es muy posible, por lo que vemos en Juan 7, cuando Jesús dice a sus discípulos: yo no subo todavía a la fiesta de tabernáculos, no ha llegado mi tiempo. Pero dice un poco más adelante, en el mismo capítulo, en 7:14, que Jesús sí subió a la fiesta de tabernáculos, de incógnito, mediaba ya la semana. Con lo cual, es muy posible que lo que nos está diciendo es que Jesús viene en octubre y en la semana de tabernáculos, pero no sabemos en qué momento de esa semana va a venir. De manera que concluimos este estudio demostrando que Jesús llega entre los años 25 y 28, muy posiblemente en la semana de tabernáculos del mes de octubre. Estudio bíblico de Mauricio Osaeta, conclusión final. Prosigue Mauricio Osaeta su explicación. Este estudio bíblico profético demuestra que con la parábola de la higuera, dada por Jesús en sus discursos escatológicos de Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21, podemos saber con certeza que la segunda venida de Jesucristo será antes de que finalice el año 2028.
Esto se puede saber hoy en día a la luz de los acontecimientos históricos ocurridos en el siglo XX y que hoy identificamos claramente como el momento en que las ramas de la higuera se pusieron tiernas y los momentos en los que se dieron el primer y segundo brote profetizados. En abundancia de razones y como una demostración adicional de que la conclusión de este estudio es cierta, mostramos a continuación varias revelaciones de nuestro Señor Jesucristo y de la Santísima Virgen María que corroboran y reconfirman lo afirmado durante todo este programa. Ángel mío, mi hijo le dijo a las mujeres del mundo que no derramaran sus lágrimas por él, sino por sus propios hijos. Eran ustedes, mis hijos de esta generación, a quienes él se refería con tanta compasión. Santísima Virgen María en Medjugorje, preparación para los 33 días de la consagración al Inmaculado Corazón de María. Nuestro Señor Jesucristo en Dossulé, a Madeleine Aumont, mensaje del 4 de julio de 1975. Comprended bien esto. Los días que precedieron al diluvio, las gentes no sospechaban nada hasta la llegada del diluvio que los arrebató a todos. Pero hoy estáis advertidos. Vivís el tiempo en que os decía: habrá en la tierra perturbaciones de todo género. La iniquidad, que es causa de miseria y de hambre, las naciones pasarán angustia. Habrá fenómenos y signos en el cielo y en la tierra. Por eso estad prestos, porque la gran tribulación está próxima, y será tal que no ha habido igual desde el comienzo del mundo hasta este día, ni habrá jamás. Yo os digo, esta joven generación no pasará antes que esto suceda. Escrito por Jean-Sui Rian, Dossulé, 2013. Los signos proféticos deben ser estudiados por esta generación que todavía vive, pues es ella quien ha asistido a la resurrección de Israel como nación. Israel se convirtió en nación en 1948 y Jerusalén regresó a ella en 1967. Entonces, aquellos que nacieron en 1948 pueden esperar vivir los eventos del final. Santísima Virgen María al Padre Stefano Gobi. Cuanto se está preparando es algo tan grande como jamás ha sucedido desde la creación del mundo. Por eso ya todo ha sido predicho en la Biblia. Os ha sido ya anunciada la terrible lucha entre yo, la mujer vestida de sol, y el dragón rojo, Satanás, que todavía logra seducir a muchos con el error del ateísmo marxista. Os ha sido ya anunciada la lucha entre los ángeles y mis hijos contra los secuaces del dragón, guiado por los ángeles rebeldes. Sobre todo os ha sido ya claramente anunciada mi completa victoria. Vosotros, hijos míos, habéis sido llamados a vivir estos acontecimientos. Del libro de los sacerdotes hijos predilectos de la Santísima Virgen María. Santísima Virgen María al Padre Stefano Gobi. Hoy les anuncio que está a punto de nacer la nueva iglesia de luz que mi Hijo Jesús se está formando en todas partes de la tierra, para que esté lista para recibirlo con fe y con gozo en el cercano momento de su segunda venida. El reino glorioso de Cristo, que será instaurado entre ustedes con su segunda venida al mundo, está cerca. Este es su retorno en la gloria. Es su retorno glorioso para instaurar entre ustedes su reino y devolver a toda la humanidad, redimida por su preciosísima sangre, al estado de su nuevo paraíso terrenal. Del libro a los sacerdotes, hijos predilectos de la Santísima Virgen María. Hasta aquí el estudio de Mauricio Osaeta Laverde, llamado Profecía de Jesucristo, Generación de la Higuera, que dejamos a su consideración para su profundización. Recomendamos ver varias veces este video y bajarlo de internet a sus computadores. Este estudio no nos debe atemorizar, pero sí nos debe llevar a tomar acciones responsables y en gracia. Acciones destinadas a conseguir vivir en verdadero y continuo estado de gracia, para poder vivir solos, en familia o en comunidad, estos tiempos finales, con miras al glorioso y feliz momento de nuestra liberación, que es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, que es inminente.